Evan la vio primero en la esquina de aquel café pequeño, donde la luz de la tarde jugaba con el polvo suspendido en el aire. El mundo, por un segundo, pareció desdibujarse, como si solo existieran ellos dos en toda la ciudad ruidosa. Ella, Claire, hojeaba un libro viejo, completamente ajena al huracán que estaba a punto de despertar en su vida. Se conocieron de la manera más trivial: un comentario accidental, una sonrisa tímida, un café compartido. Pero para Evan, cada palabra, cada gesto de Claire, era como si ya estuviera escrito en algún pergamino secreto del destino. Era imposible ignorar la sensación de inevitabilidad, esa certeza íntima de que todo en su vida había sido solo una antesala para llegar a este momento. Lo que Evan no sabía era que a veces el universo no escribe historias de amor, sino advertencias disfrazadas de milagros. Lo que parecía predestinado, lo que parecía mágico, era apenas el primer truco de un mecanismo mucho más antiguo y despiadado: el deseo camuflado, que se hacía pasar por eternidad. Los primeros días fueron un torbellino de emociones puras, crudas, incontrolables. Cada mirada de Claire era una chispa lanzada sobre pólvora seca. Cada roce accidental, una explosión silenciosa que resonaba en sus almas hambrientas. Evan sentía que nunca había vivido antes de conocerla, como si todo su pasado hubiera sido una espera vacía. Las noches juntos eran como perderse en un mar oscuro y cálido, donde nada importaba salvo la necesidad insaciable de estar más cerca, siempre más cerca. Todo su cuerpo clamaba por ella. Todo su ser parecía construido para responder a cada una de sus caricias. Era embriagador, devastador, y sin embargo, algo, muy en el fondo, susurraba una nota discordante que Evan no quería escuchar, porque la pasión, cuando es tan perfecta, también es sospechosa. Y aunque el espejismo parecía agua real, bajo sus pies ya comenzaban a formarse grietas invisibles que pronto engullirían todo lo que él creía sólido. Una tarde, mientras Claire dormía envuelta en sábanas revueltas y luz dorada, Evan tomó un libro polvoriento de su estantería. Era un volumen antiguo de Schopenhauer, un hombre que apenas recordaba de sus años universitarios. Casi por juego, casi por accidente, abrió una página al azar, y allí encontró una frase que le heló el alma. El amor no es más que deseo disfrazado, un engaño de la naturaleza para perpetuar la vida. Cerró el libro de golpe, como si las palabras pudieran escapar y envenenar el aire. Se rió para sí mismo, tratando de minimizar el escalofrío que recorrió su espalda. ¿Qué sabría un filósofo amargado de algo tan puro, tan real, como lo que él sentía por Claire? Y sin embargo, esa idea se instaló como una astilla invisible en su mente, una molestia mínima pero persistente. Cada beso, cada abrazo posterior, fue ligeramente empañado por aquella sospecha. ¿Realmente amaba a Claire? ¿O solo estaba atrapado en un juego químico, en un teatro biológico donde sus deseos jugaban a ser eternos? A medida que los meses avanzaban, Evan comenzó a notar pequeños detalles que antes su pasión había cegado. Había momentos en que Claire no parecía realmente escuchar, momentos en que sus sonrisas eran demasiado automáticas, como si siguiera un guión invisible. También descubría en sí mismo impulsos posesivos, irracionales, que no se parecían en nada a lo que había idealizado como amor. La ternura que compartían, que al principio parecía tan pura, ahora se revelaba como un camuflaje astuto para otra fuerza mucho más primitiva. No era la mente, no era el alma lo que gobernaba su relación, sino algo mucho más antiguo y menos noble: la necesidad de poseer, de asegurar la continuidad de sí mismos en otro, disfrazada de poesía y de promesas de eternidad. Evan trató de luchar contra esa idea, de convencer su propio corazón de que todo era un producto de su imaginación, un simple capricho filosófico pasajero. Pero el problema con ver la verdad, aunque sea de reojo, es que una vez que la has visto, no puedes dejar de verla. Determinados a proteger lo que tenían, Evan y Claire comenzaron a construir entre ellos una fortaleza de hábitos y rutinas. Cenas planeadas, viajes improvisados, promesas susurradas al oído.
Una coreografía precisa, repetida una y otra vez, diseñada para alejar cualquier sombra que amenazara su burbuja. Pero el paraíso no es un lugar, es un estado de negación colectiva. Y dentro de su mundo cuidadosamente fabricado, ambos sabían, en lo más profundo, que algo se estaba pudriendo bajo la superficie. Cada «te amo» sonaba un poco más desesperado. Cada gesto de afecto venía acompañado de una necesidad silenciosa de reafirmación, como si ambos supieran que el castillo estaba hecho de arena. La ironía era cruel. Cuanto más trataban de sostener la ilusión, más pesada se volvía. Lo que había comenzado como un sueño, ahora se sentía como una tarea extenuante. Un teatro donde los actores no podían abandonar el escenario porque sabían que, tras el telón, no había nada. Todo cambió una noche en que Evan, volviendo temprano de una reunión cancelada, encontró a Claire sentada en la oscuridad de la sala, mirando fijamente la nada. No lloraba, no parecía enojada, simplemente estaba allí, como si hubiera perdido toda la fuerza que antes la mantenía vibrante. Un silencio espeso llenaba el aire, un vacío más opresivo que cualquier grito o reproche. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, Claire apenas sonrió. Una sonrisa triste, desprovista de convicción. No dijo nada, pero en su mirada había una rendición silenciosa, como si ambos hubieran aceptado, sin palabras, que algo había muerto entre ellos. No por traición, no por falta de cariño, sino porque el motor invisible que los había unido simplemente había dejado de girar. Fue en ese momento, en esa sala oscura y asfixiante, que Evan sintió el velo rasgarse. No había rencor, no había odio. Solo quedaba la amarga constatación de que el amor que habían venerado era solo un reflejo pasajero de una necesidad que ahora se extinguía. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía torpe de silencios evitados y sonrisas forzadas. Cada pequeño gesto, cada palabra, parecía ocultar un segundo significado que Evan no podía dejar de analizar. La sospecha se convirtió en una herida abierta que palpitaba a cada momento, aunque no había un culpable claro, ni una traición evidente. Era como si ambos caminaran sobre un lago congelado, escuchando crujidos bajo sus pies, sabiendo que el hielo no resistiría mucho más. La confianza, esa estructura frágil y esencial, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de una verdad más profunda. No era Claire quien había cambiado, ni siquiera Evan. Era el propósito oculto de su unión lo que había cumplido su función, y ahora los abandonaba sin compasión. Y mientras la herida crecía, Evan se preguntaba si había algo que pudiera hacer para salvar aquello que, tal vez, nunca había sido real en primer lugar. Una noche, mientras compartían una botella de vino que sabía a despedida, Claire rompió el frágil equilibrio que sostenían. No hubo una gran revelación, ni un escándalo dramático. Fue apenas un susurro, casi como si hablara consigo misma. A veces siento que solo nos deseábamos. No sé si realmente nos conocimos. El mundo de Evan se detuvo. Cada palabra era una bala silenciosa que atravesaba sus defensas. Ella no lo miraba mientras hablaba. No buscaba excusas ni culpables. Solo estaba expresando en voz alta lo que ambos habían sentido, pero jamás se habían atrevido a admitir. La confesión no era un ataque, era una liberación. Y en esa noche gris, sin lágrimas ni promesas rotas, comprendieron que su historia no se derrumbaba por falta de amor, sino porque el amor que creyeron tener no era otra cosa que un eco de algo mucho más primitivo, mucho más efímero. El proceso de separación no fue una guerra, fue un duelo lento y amargo, como ver a un ser querido desvanecerse poco a poco sin poder detenerlo. No hubo gritos, ni acusaciones, apenas miradas largas y silencios insoportables, repletos de todo lo que ya no se podía decir. Evan empezó a recordar pequeños detalles, conversaciones olvidadas, momentos en que había sentido que algo no encajaba, pero había preferido ignorarlo. No porque fuera tonto, ni porque Claire fuera cruel, sino porque ambos habían sido cómplices involuntarios de una mentira hermosa,
que el deseo podía sostenerse para siempre bajo el disfraz del amor. Ahora entendía. Entendía la amargura silenciosa de Schopenhauer. Entendía por qué sus palabras habían resonado tanto aquella tarde en la habitación dorada. El amor, tal como lo habían vivido, había sido una necesidad biológica elevada a mito por su desesperado anhelo de eternidad. Con el paso del tiempo, Evan no renunció al amor, pero dejó de idealizarlo. Aprendió a mirarlo como quien observa un fuego hermoso y peligroso, capaz de dar calor, pero también de consumirlo todo si no se maneja con respeto y conciencia. Comprendió que el amor real no nace solo de la pasión o del deseo, sino del esfuerzo consciente de construir algo más allá del instinto. Claire siguió su propio camino, y aunque a veces sus recuerdos volvían como un eco dulce y amargo, Evan no se permitió odiarla ni idealizarla. Fueron dos seres que se encontraron, se consumieron, y luego, inevitablemente, se separaron, no por maldad, sino por naturaleza. Y así, en la soledad aprendida, Evan encontró una verdad que Schopenhauer había susurrado siglos atrás, que el amor es un juego de máscaras. Sí, pero que también, en la aceptación de esa máscara, en la conciencia de su fragilidad, puede nacer una ternura más pura, una compasión más profunda, una forma de amar que, aunque más humilde, quizás sea también más humana.